Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde hablaremos de los impuestos para las personas morales. Seguimos recalcando, los impuestos son un tipo de contribución que nos marca el Código Fiscal de la Federación y desprende del artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, donde nos dice que es obligación de todos los que estamos en territorio nacional contribuir, seamos personas físicas o seamos personas morales. Entonces, en esta ocasión toca hablar de los impuestos para las personas morales, porque es muy importante para poder generar estrategias fiscales adecuadas, verificar cuál es entonces el régimen adecuado o apropiado. Primero, vamos a ver qué es una persona moral. Una persona moral es el conjunto o la unión de dos o más personas físicas e inclusive morales que se unen con un fin en común. Eso es en términos generales. Si nos vamos directamente y estrictamente a términos jurídicos, vamos a hablar que la persona jurídico colectiva o persona moral es aquella que efectivamente se unen dos o más personas físicas o morales y que llevan a cabo entonces actividades en común, pero a través de todo un protocolo de actuación. Si hablamos desde el punto de vista de actividades lucrativas, nos vamos a dar cuenta que tenemos en primera instancia que llevar a cabo todo lo que tiene que ver con los permisos, solicitudes y demás ante la Secretaría de Economía. Posteriormente, llevar a cabo ante notario público la elaboración del acta constitutiva. Finalmente, poder llevar a cabo el alta en el régimen, en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sale? Entonces, aquí muy importante establecer todos estos pasos. Asimismo, si soy una persona con moral con fines no lucrativos, lo mismo. Protocolizar el documento jurídico, que es el acta constitutiva, donde entonces ya tenemos una existencia en relación a toda la normatividad de nuestra legislación mexicana. Así también, dentro del punto de vista fiscal, pues todo lo que tiene que ver con el Registro Federal de Contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones que interponga el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles son los regímenes que existen? Para empezar, tenemos que determinar que los regímenes aplicables desprenden directamente de la ley del impuesto sobre la renta, que este impuesto es el impuesto con calidad más genérica y que a partir de esto también se van encasillando los demás, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? La ley del impuesto sobre la renta separa a las personas morales, aquellas con fines lucrativos, de las que no tienen fines lucrativos, o sea, lucrativos y no lucrativos. Las empresas con fines lucrativos están tipificadas como comerciales, industriales, de servicios agrícolas, agrícolas, todo lo que tiene que ver con el sector primario, ¿sale? Entonces, siempre y cuando exista lucro de por medio, existirá entonces el régimen general de ley. Y también actualmente el régimen simplificado de confianza para personas morales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener dos aspectos para poder calcular el impuesto de las personas morales con fines lucrativos. Régimen general de ley generalmente es para empresas más grandotas, con un historial ya de algunos añitos y que todo tiene que ver en relación a los ingresos que perciba, sean cobrados o no cobrados, y se calculan los impuestos a través de algo que se llama coeficiente de utilidad. ¿Esto qué quiere decir? La autoridad calcula aproximadamente mes con mes cuál es el porcentaje de tu total de ingresos, independientemente de que se hayan sido cobrados o no, cuál es el porcentaje de utilidad que tienes y sobre eso aplica directamente un 30%. Ya en la declaración anual que se realiza en el mes de marzo del ejercicio inmediato posterior, es decir, terminamos el año 2010, entonces en el 2011 es el año inmediato posterior. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Ya en la declaración anual tenemos ahí sí los ingresos que cobramos
menos los gastos que realizamos, tenemos una utilidad y vemos la aplicación del 30%. Ahí entonces decimos, a ver, durante el año, ¿cuánto se pagó de impuestos con ese cálculo aproximado? No que 10 millones de pesos. ¿Y cuánto sale la determinación de la declaración anual? 11 millones. Híjole, todavía le debo 1 millón. Ay, no, que pagamos 10 millones y en realidad fueron 9. Ah, perfecto, entonces tengo 1 millón a favor que puede ser compensado, es decir, que me sirva para ir pagando los impuestos que vienen o que se pueda tramitar una devolución. ¿Sale? Esa es la forma a grosso modo en la que actúan las personas morales dentro del régimen general de ley. ¿Qué pasa con el régimen simplificado de confianza? Es similar, solo que es directamente para las personas morales que apenas están en reciente creación o que sus ingresos no han sido muy altos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sí es sobre flujo de efectivo. Los ingresos efectivamente cobrados menos los gastos efectivamente efectuados, es decir, que sí se pagaron, y de la utilidad que resulte del mes, ahí sí, el 30%. Entonces, la diferencia entre un régimen o una clasificación y otra dentro de las personas morales con fines lucrativos. ¿Qué sucede con las personas morales con fines no lucrativos? Al no tener ingresos, se dice entonces que no tienen al no tener lucro, se dice entonces que aun cuando obtengan ingresos, la finalidad es que no existe una renta, es decir, no existe el beneficio. Por lo tanto, las empresas con fines no lucrativos son aquellas que dentro de la ley del impuesto sobre la renta están tipificadas específicamente quiénes son, asociaciones y sociedades religiosas, asociaciones que tienen que ver directamente con sindicatos, con colegios de profesionistas, por ejemplo. Hace muchísimos años tenían que ver las cuestiones educativas, las culturales y las deportivas, ahora ya no es así, desafortunadamente, aun cuando a veces hay elementos que no son lucrativos, por muchas cuestiones de desvío de fondos y de recursos, la ley del impuesto sobre la renta lo quitó y estrictamente son las que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, lo único que se establece es que estas personas morales lo único que hacen es informar sus actividades, mas no genera un impuesto a pagar. ¿Sale? Esa es la diferencia. Al haber lucro existe una renta y se paga un impuesto. Las de fines no lucrativos, al no haber lucro, no hay una renta y por tanto solamente se informa de las actividades que se realicen en relación a los ingresos, los egresos y los posibles remanentes que se puedan distribuir de entre los socios o asociados de la persona moral con fines no lucrativos. Bueno, pues entonces espero que la información haya sido de su utilidad y de su agrado, esperando vernos pronto. Nos vemos y hasta luego.